Bueno, 10 de octubre de 2025 vamos a probar una nueva forma de dar el parte. Comparto de nuevo y sí que sí, saltamos a la de siempre. Rusia, RT. Putin comenta el Premio Nobel de la Paz 2025. Más noticias, las 3 fichas que provocaron el jaque a Boluarte. Vacancia de Boluarte. Trump cancela reunión con Xi. Más noticias. Rusia responde con firmeza a las amenazas de Kiev y también el duro comentario de Petro tras la destitución de Boluarte. Medvedev se reúne con Kim Jong-un en Pyongyang y asiste a un desfile militar. Trump no recibe el Premio Nobel de la Paz 2025. Trump agradece a Putin por sus palabras sobre el Nobel de la Paz. Se lo darán a alguien que no hizo absolutamente nada. La profecía de Trump sobre el Nobel de la Paz. Más noticias. Un cambio de régimen es pacífico. La ironía del Nobel de la Paz para María Corina Machado. Necesitan sacar un peón de este juego. Experta explica por qué destituyeron a Dina Boluarte. Putin dice que Rusia pronto anunciará nuevas armas de su arsenal. Comité explica por qué el Nobel de la Paz no fue para Trump. Melania Trump, Putin respondió a mi carta y ahora tenemos un canal de comunicación para niños. Macron baraja la posibilidad de disolver el Parlamento. Putin revela que le regalaron unos iconos que salvaron a militares rusos de las balas, el récord que sí batió Boluarte, sin ayuda de Dios. Besant revela que Estados Unidos ayuda a Milei para sacar a China de Argentina. Este baile suspende una sesión del Parlamento en Nueva Zelanda. ¿Puede España ser expulsada de la OTAN? El humillante momento de Boluarte en su discurso de despedida por televisión. Tendría que matarte, la sombría respuesta del hijo de un candidato presidencial en Chile. Vídeo, un chimpancé fuma con descaro en un zoo de China. Ray Dalio, una guerra civil de algún tipo se está desarrollando en Estados Unidos. ¿Quiénes son las personas que otorgan el Nobel? Hayan un sorprendente efecto secundario del Ozempic y hayan un planeta errante que devora todo a su alrededor. Crédito o OnlyFans, la disyuntiva de estudiantes en Estados Unidos para costear sus estudios. Trump se queda sin Nobel de la Paz, más o menos. China, Xi CGTN. Jinping felicita a Kim Jong-un por 80 aniversario de fundación del Partido de los Trabajadores de Corea. Más noticias. En portada, en destacados, Xi Jinping asistirá a la Conferencia Mundial sobre la Mujer y pronunciará un discurso de apertura. Más noticias. Xi Jinping y presidente de Bangladesh celebran el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas. Y Xi Jinping felicita al gran duque Guillermo de Luxemburgo por su entronización. Y China y Singapur celebran el 35 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales. El gobierno israelí aprueba un acuerdo de alto el fuego. La ONU está dispuesta a aumentar la ayuda humanitaria. El acuerdo del alto el fuego entra en vigor. China, en Palestina, China fortalece la regulación y profundiza la reforma y apertura de su mercado financiero. Más noticias. El Kremlin afirma que Washington no ha respondido a su propuesta sobre el control de armas. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Estados Unidos autorizó a Trinidad y Tobago para explorar campo de gas offshore con Venezuela. El acuerdo de alto el fuego comenzó en Gaza, anuncia el ejército israelí. Más noticias. Gaza, miles de personas marchan hacia el territorio del norte tras el anuncio del alto el fuego. Dina Boluarte acepta su destitución como presidenta de Perú y abandona Palacio Presidencial. El premier chino asegura en Pyongyang que China está preparada para fortalecer la comunicación con la República Popular Democrática de Corea. Irán, Hispan TV. Carta revela que ganadora del Nobel pidió apoyo de Netanyahu contra Maduro. Más noticias. Dentro del medio, Irán denuncia los movimientos militares de Estados Unidos en América Latina. Más noticias. China reta a Estados Unidos y defiende su comercio con Irán. Y un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos entra en vigor en Gaza, donde ya ha habido ataques israelíes. Las 3 islas iraníes, soberanía, historia y geopolítica en el corazón del Golfo Pérsico. Trump, enojado con España, sugiere expulsarla de la OTAN. Más noticias dentro del medio, destino de Argentina, país que deja a BRICS y se alinea con Estados Unidos y con Israel. Donald Trump se queda sin el Nobel de la Paz
por más que lo anhelaba. Turquía, TRT. María Corina Machado, la controvertida líder de la oposición venezolana, recibe el Nobel de la Paz. ¿Podrá una coalición regional convertir el alto el fuego en Gaza en una paz duradera? La reconstrucción y administración de Gaza debe ser gestionada por los palestinos. Ministro Fidan. Gaza podrá levantarse de nuevo pronto. Palestinos celebran el anuncio del acuerdo de paz. Así ha protegido Estados Unidos a Netanyahu de rendir cuentas por estos 2 años de genocidio en Gaza. Refaat, el médico palestino boliviano atrapado en Gaza. Es como vivir un terremoto cada hora. Venezuela solicita una sesión de emergencia de la ONU por las amenazas de Estados Unidos en el Caribe. Gaza convertida en un masivo y eterno funeral. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Fuerzas de ocupación israelí arrestan a 5 ciudadanos en el sur de Kenitria. Toque de queda temporal en Izra de Ra tras enfrentamientos por venganza. Medidas firmes contra la caza indiscriminada en el desierto sirio. Más noticias. Mastad al-Hilou, joya verde de la montaña siria. Y Siria impulsa plan integral para modernizar el puerto de Latakia. El Líbano, con Almanar. La narrativa de Hezbollah para la guerra de 2024, día 18, combatientes de la resistencia repelen la invasión terrestre israelí. Más noticias. La agencia de seguridad libanesa desmantela una célula de espionaje israelí que planeaba atentados terroristas. Soldado israelí muerto por disparos de francotiradores poco antes de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza. El ejército de ocupación anuncia la finalización de su retirada de las zonas acordadas en la franja de Gaza. Más noticias dentro del medio. Completamente indignante, Lavrov critica el uso del mecanismo de activación por parte del E3 contra Irán. Los atacantes israelíes continúan en Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego. Acuerdo de alto el fuego en Gaza. Irán advierte del posible engaño israelí. Más noticias. Sheikh Dahmush. La ocupación y los ataques israelíes son la principal amenaza para el pueblo libanés. Venezuela, Telesur. María Corina Machado, de golpista al Nobel de la Paz. Minuto a minuto, José Gerí asume la presidencia de Perú tras vacancia de Dina Boluarte. Más noticias, jamás rechaza injerencias extranjeras y exige un Estado palestino soberano. Las claves del alto el fuego entre Hamás e Israel. Minuto a minuto, José Gerí asume la presidencia de Perú tras vacancia de Dina Boluarte, como hemos hablado, y también lo de María Corina Machado, como hemos hablado. Organización indígena denuncia complicidad del gobierno de Noboa con Chevron. Rusia confirma ofensiva masiva contra la infraestructura militar y energética de Ucrania. Y por último, Bogotá se viste de cine con el BIF 2025. El medio de la isla, Cuba debate. Declaración del MINREX. Hay que detener una acción bélica contra Venezuela. Presidente cubano recibe a estudiantes de Palestina en el Palacio de la Revolución. 10 de octubre de 1868, el arranque hacia la independencia. Sexta Convención Científica Internacional, Universidad de las Ciencias Informáticas, UCiencia, 25 del 14 al 17 de octubre de 2025 en Cuba. Nicaragua, el 19. Compañera Camila Ortega encabeza delegación de Nicaragua que asiste a Foro Global de Mujeres en la República Popular China. Nicaragua abrirá Academia de Idiomas en homenaje al héroe Brian Wilson. Ya huele a madroño, a Pascua, incienso, economía creativa. Comienza movilización de emprendedores de cara a las Purísimas. Delegación nicaragüense en Pyongyang participa con orgullo de los actos por el 80 año de Partido del Trabajo en Corea. 80 años. Radio Argelia Internacional. Situación actual en Gaza después del 7 de octubre de 2023. Genocidio en Gaza, 2 años de hambruna y de desastre económico para la población gazatí. En una relación histórica une Argelia a Palestina y España participa en el Festival Internacional del Cómic de Argel. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Exclusiva. Marruecos gestionó la entrada del cabecilla del MSP a Estados Unidos y lo coloca en la cuarta comisión de ONU para que promueva la ocupación del Sáhara Occidental. La gendarmería de Mohamed VI mata a 3 jóvenes durante una ola de protestas en Marruecos.
Crisis en Marruecos 2025, protesta, represión y el grito del Gen 212 por reformas estructurales. Situación en Marruecos, represión brutal de los manifestantes pacíficos es la expresión visible de un sistema político fundado en la violencia. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Pues hoy, a 10 de octubre de 2025, vamos a analizar una noticia o el medio en portada de Sputnik Mundo, que es un medio ruso especialmente diseñado para Latinoamérica. Crisis política en Perú, las claves para entenderla. Que María Corina Machado sea Premio Nobel de la Paz es una provocación criminal. Trump declara que su futura reunión con Xi Jinping ya no tiene sentido. Porque claro, Argentina, ¿no? Será por eso. Tras 2 años de guerra comienza el regreso masivo en Gaza, a ver cuánto dura, ¿eh? Rusia libera 5 localidades y registra casi 10.000 bajas militares ucranianas en una semana. Scott Bessent anunció un swap de 20.000 millones de dólares para Argentina. Es una medida inusual. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Ya no hay premio Nobel de la Paz y a lo mejor ya no quiere hablar con Trump. Están preparando el 150 aniversario, como dice María Sájarova, de Estados Unidos y relegando hacia ese momento el tema, ese premio Nobel de la Paz que ha tenido más de 300 candidatos, mucho más de 300 candidatos, y que al final se lleva a una señora que no ha hecho nada por la paz y que encima justifica que ahora a un llamado de ella, como dicen aquí, rápidamente se invada Venezuela o se intente invadir Venezuela, aunque los bolivarianos son mucho, suerte, yanquis, y mientras tanto, Gaza en mentira porque ya están atacándose, ya están ahí haciendo cosas, pero bueno, el intercambio de prisioneras era lo importante. Yo creo que a el panasianismo le interesa que vean que no solo era por intercambio de prisioneros y que el pueblo judío se va a poner en contra de Netanyahu sí o sí. Primero, los verdaderos judíos, porque todo eso es un fake, y segundo, los que se creen que son judíos y que así no, han sido adiestrados para ellos, que ya no solo les va a valer el tema de que les devuelvan a los familiares, sino que Netanyahu cae seguro. Ahora, Netanyahu cae y lo van a llevar, le van a cambiar la carita y vuelve a Nueva York, que es su origen, porque todos esos que están ahí, liándola, son yanquis. Eso es así. Origen Házaro, Azkenazio, Mirra, pero yanquis. Eso es así. Es todo sin palabras. Vamos a ver qué pasa con el final del dólar. Lo está extendiendo Trump maravillosamente bien, eso hay que decirlo. Otra jugada no le quedaba, pero el dólar muere seguro y aquí estamos en una burbuja, ojo, brutal, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial que recuerda y supera muy mucho a los .com. Así que la caída del imperio va de burbuja en burbuja, de crisis y pánico financiero tapado en crisis y pánico financiero tapado y se espera un final muy agónico. O sea, preserva tu dinero, nada de banca, mucho menos de bolsa y nada de Bitcoin. Ojo, preserva tu dinero. Oro, 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 pero oro, pues te cito los dedos no firmadito en el papel. Y vamos mirando a invertir en otras cosas como recursos naturales, que los países con recursos naturales van a ser los que de verdad van a dominar con su patrón. Previamente otra vez pasar por el patrón oro. Se acabó el mago de Oz. Bueno, son los tiempos de sí. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrás. Buen fin de semana.